Vamos a seguir con la serie que estamos teniendo en los profetas menores, en concreto en el libro de Joel, en el capítulo 2. Vamos a meditar en esta mañana en los primeros 11 versículos de este capítulo 2. Joel 2, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El Señor bendiga su palabra. Como decía, estamos estudiando el libro de Joel. Llevamos el primer capítulo en las anteriores predicaciones. Y me gustó una frase, un pensamiento de un autor que se llama Montage Mills. Él decía que el escrito de Joel, el libro de Joel, por medio del escrito de Joel, Dios comenzó una nueva obra, la de preparar a la raza humana para el fin de esta era, que es una era, como todos sabemos, temporal. Y de esta manera nos ha dejado un bosquejo de todo su plan. Además, según preparaba el mensaje en esta semana, vi como uno de los pensadores decía que para entender cualquier profecía en la Biblia sería necesario ponernos unas gafas 3D, de 3 dimensiones. Me hubiese gustado traer unas, pero no he tenido tiempo de buscarlas. Las iba a poner ahí. Imaginar que están las gafas 3D ahí delante de vosotros. ¿Por qué? Porque toda profecía tiene 3 dimensiones de afectación. La primera de ellas, y lo hemos visto en otras predicaciones, es la dimensión local. El profeta está escribiendo, como todos sabéis, a personas reales, circunstancias, pueblos concretos, a las que quiere decirles o les dice algo específico de lo que están viviendo. La segunda de las dimensiones es una dimensión escatológica o del final de los tiempos. También lo veíamos en el capítulo 1, en las predicaciones que hemos tenido. Se nos está relatando un cumplimiento total al final de los tiempos, un mensaje profético. Y la tercera de las dimensiones es la dimensión de afectación en nuestra propia vida. Cada uno de nosotros, como iglesia, como pueblo suyo, cada profeta nos deja un mensaje a nosotros, en nuestra condición, en nuestra persona, en nuestro tiempo. No importa nuestra edad, no importa nuestra condición social, no importa el país, el mensaje también es para nosotros. Joel está escribiendo en un momento, un poquito de contexto, en el que vimos en el capítulo 1, hay una gran invasión de langostas sobre toda la tierra de Jerusalén. Imaginad campos abiertos, donde no existen invernaderos,
donde no existen fábricas, donde la devastación de la agricultura es total y la afectación de este desastre, de esta devastación es total también. Economía, ganadería, la sociedad, el ánimo de las personas, toda la vida está siendo trastocada. Dice el versículo 10 del capítulo 1, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Vimos también en el capítulo 1 una actitud del pueblo un poco superficial y en contraposición un ejército devastador, fuerte, un ejército roedor que devoraba, un ejército que arremete contra el país consumiendo todos los recursos, con forma de langosta pero con la fuerza de un león. En la segunda parte del capítulo 1, la semana pasada, visteis cómo el profeta habla de otra calamidad, una sequía catastrófica durante varios años. La semilla muere bajo los terrones secos, los graneros no se llenan, los rebaños son diezmados por falta de pastos, los cauces y las fuentes del desierto se han secado, incendios, humo. Ese es el contexto en el que nos encontramos y el que hasta ahora hemos estado analizando. De hecho, termina el pasaje en el capítulo 1, el profeta en el versículo 19, exclamando: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. Y os estaréis preguntando, ¿puede haber algo más terrible que esto? Pues lamento deciros que la predicación de hoy, la respuesta es que sí. Por eso la he titulado Aún más tribulación. Meditaba, cuando preparaba el mensaje, en lo que ha sido la historia de este mundo. Y pensémoslo, hagamos el esfuerzo entre todos. ¿Puede haber algo más terrible de lo que el mundo ya ha experimentado y experimenta hasta ahora? Terremotos, maremotos, volcanes, 2 guerras mundiales, el Holocausto, SIDA, cáncer, todo tipo de problemas morales, la destrucción de la familia, divorcios, una sociedad, en resumen, en caos, caótica. Y nos preguntamos, ¿puede pasar algo más grave? Y repito, la respuesta es sí. Versículo 1 del capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Imaginemos que conocemos cada uno de nosotros, o alguno de nosotros, la hora y el momento exacto en el que se va a producir un terremoto, por poner un lugar específico, en Alcalá de Henares. ¿Qué haríamos? Quizá nos encargaríamos de intentar anunciarlo a todos los medios o a las fuerzas de seguridad del Estado para que diesen la voz de alarma. Intentaríamos avisar a todos nuestros familiares, a los vecinos. Yo creo que como seres humanos todos intentaríamos que se salvasen la mayoría de personas, cuantas más personas mejor. Pero meditaba y creo que en este contexto, aún así, habría personas que no nos creerían, habría personas que no reaccionarían ante la voz de alarma. Y esto es una de las características del ser humano. Muchas veces, hasta que no tenemos delante de nosotros las consecuencias de lo que viene, no reaccionamos y vivimos o hemos vivido acomodados, pensando que no habrá consecuencias para mí, que no habrá consecuencias en nuestra vida, que no habrá consecuencias por lo que pensamos, por lo que decimos o por lo que hacemos. Y como pensamos eso, vivimos como si no pasase nada. Pero aquí tenemos un primer llamado, una voz de alarma. Es un llamado a la guerra. Tocad trompetas, sinónimo de dad alarma, anunciad. Es un llamado a despertar, un llamado frontal para cada uno de nosotros.
Un llamado, como veremos en las siguientes predicaciones, al arrepentimiento. También vemos la referencia inmediata al cautiverio que vendría, el cautiverio babilónico. Y me llama la atención la forma de predicar. Veía el ejemplo en Jonás. No sé si recordáis cómo predicaba Jonás en Nínive. Si queréis acompañarme a Jonás capítulo 3, versículos del 4 al 5. Está muy relacionado con lo que decía de que el ser humano muchas veces no reacciona hasta que ve la destrucción encima, muy de cerca. Dice Jonás capítulo 3, versículos 4 y 5, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Si me acompañáis a Ezequiel capítulo 33, Ezequiel 33, versículos del 1 al 4, vamos a ver una interpelación a otro de nuestros cometidos: proclamar su santo nombre y su venida. Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El juicio del Señor viene. Y lo primero que quería que nos preguntemos en esta mañana cada uno de nosotros es: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué crees que podría pasar? El día de Jehová, dice en el versículo 1, estuvimos analizando también, lo analizó José Manuel en el capítulo 1, en la primera de las predicaciones. Por resumir, ¿vale? Y por los que no lo pudisteis escuchar en su momento, los eruditos nos enseñan que no se trata de un día al uso en cuanto a duración de 24 horas, se trata de una era. El día del Señor también nos ayuda a comprender la historia por medio de Dios, nos ayuda a comprender la historia en las siguientes facetas: aguardando cada uno de nosotros sus promesas, anhelando su juicio, buscando una restauración ¿de qué? De su justicia y la consiguiente venganza contra el mal. El día de Jehová se encuentra 5 veces en este libro, si queréis, para repasarlo o estudiarlo después. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 1, que lo acabamos de leer, capítulo 2, versículo 11, capítulo 2, versículo 31, y capítulo 3, versículo 14. El día de Jehová comienza con la gran tribulación y se extiende durante los 7 años de esta gran tribulación y todo el milenio. Es el día en el que Dios mismo vuelve a intervenir en los asuntos de la tierra de una manera directa. Y muchos de vosotros os preguntaréis: ¿es que Dios no gobierna hoy? La respuesta es sí. Él no se ha apartado, no se ha escondido, no ha dejado de ser el Señor y dueño, el Dios soberano de toda la creación, pero en este tiempo permite que el hombre decida y elija el rumbo, el destino del mundo. En definitiva, el día de Jehová es un día final, definitivo, que concluye e inicia épocas, un día de devastación y de destrucción. Y lo vamos a ver cómo se describe. Si me acompañáis, versículo 2, comienza a describir este día. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Algo que me llamó la atención al estudiar la forma de escribir de Joel, no sé si
os habéis dado cuenta hasta ahora, pero según vayamos estudiándoles seguro que os dais cuenta, es la forma de expresarse que tiene. Ya quisieran muchos de los literarios actuales tener la capacidad de escribir, sobre todo, de comparar con elementos de la naturaleza, con elementos cotidianos. La forma que tiene de escribir es grandiosa. Fíjate cómo describe el día de Jehová. Viene una tribulación como nunca antes hemos visto. La mayoría de nosotros entendemos como un día triste y desolador aquel que es día de tinieblas y de oscuridad, aquel que está sumido en las tinieblas. En las Escrituras, estas ilustraciones están relacionadas con miseria, con dolor, con sufrimiento. Son sinónimos de angustia, de necesidad, de pérdida. Aquel día en el que prevalece la nube y lo sombrío. Y no es casualidad pensar, por ejemplo, por qué la mayoría de los europeos eligen España a la hora de retirarse o de jubilarse. Precisamente es por esto, porque prevalece el sol, el buen tiempo, la luz, y está demostrado que afecta incluso al estado de ánimo de las personas. Vamos a ver cómo se describen las tinieblas en el pasado. Si alguien puede buscar Éxodo capítulo 10, versículos del 21 al 23. Y otra persona que busque Apocalipsis 16, versículo del 10 al 11. 10 y 11. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Día de tinieblas y de oscuridad. Imaginemos, como acaba de leer Mili, tal oscuridad que hasta se pudiese palpar, dice la oscuridad. Durante 3 días estuvieron sin moverse. ¿Cómo lo describe en Apocalipsis, capítulo 16, versículo del 10 al 11? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Gracias, Angelines. También dice el versículo 1, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en muchas generaciones. No sé si tenéis la imagen, lo hemos visto en infinidad de películas. El alba es el amanecer, ¿vale? Y no sé si lo podéis imaginar en un campo abierto, como se ven salir esos primeros colores del sol, la salida del sol como una llamarada sobrenatural que poco a poco se va haciendo con todo el campo y lo sume en su luz. Poco a poco va ganando terreno sobre el campo y así va a venir un ejército sobre la tierra. Lo vamos a ver poco a poco, va a ir extendiéndose y va a ser enorme, es lo que se nos está diciendo. Versículo 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Aquí se utilizan 2 imágenes que nos describen lo que acontecerá con este ejército. Delante de él, se nos dice, es como el Edén. ¿Qué quiere decir es como el Edén? Todo es precioso, abundante, verde, lleno de vida. Detrás de él, cuando el ejército va pasando fuego. Todo queda desierto, todo queda devastado. De esa fuerza será el juicio del Señor sobre esta tierra, como el crepitar de las llamas. No sé si sabéis, lo quería haber traído el sonido, pero se me ha olvidado. Lo podéis buscar en YouTube. Hay horas y horas
el crepitar de las llamas, porque hay personas que les relaja ese sonido. Bueno, pues como el crepitar de las llamas, ninguna hoja verde quedará a su paso. Nadie puede escapar de este juicio. Y me hacía pensar esto: si sabemos que no podemos escapar de este juicio, ¿qué hacemos muchas veces cada uno de nosotros? Que cada uno se analice, jugando a ser cristianos, jugando con nuestros deseos, pensando cuando toque una predicación que llame al arrepentimiento, igual me replanteo mi vida. El arrepentimiento debe ser consciente y anticipado. Si soy pecador, debo arrepentirme, como todos sabemos, siendo consciente de que viene un juicio, y un juicio, como acabamos de analizar, del que no podemos escapar. Podemos intentar escondernos. También, como seres humanos, nos encanta escondernos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10, si alguien puede buscarlo. Vemos como Adán y Eva lo hicieron en el Edén, se escondieron de Dios. Si alguien puede leerlo, Génesis 3, versículos del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Gracias, Santi. Yo me quedaría con esa pregunta: ¿dónde estás tú? Esa es la tendencia del ser humano. Y como seres humanos nos intentamos esconder pues, todos conocemos la sociedad, tristemente, en el alcohol, en drogas, dejando de venir a la iglesia, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en filosofías modernas, en el entretenimiento, simplemente para no pensar. Y también vemos que el ser humano se esconderá en el futuro. Apocalipsis 6, versículos del 15 al 17, si alguien puede leerlos. Apocalipsis 6, del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Se nos está describiendo un ejército grande y letal. Ejército que es comandado, cuyo comandante es el Señor. Y vamos a ver cómo lo describe en Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis 9, versículos del 1 al 12. Si alguien puede leerlo. Hay más textos. El quinto ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo surgió una humareda, como la de un horno gigantesco que oscureció el sol y el aire.
De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaron en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para atormentarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión. En la cola tenían poder para herir a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Gracias, Rafi. Fijaos cómo se nos dice que incluso buscan su propia muerte, un tormento durante 5 meses como de escorpión cuando hiere al hombre. Sigue describiendo en el versículo 5, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Todo aquel que se enfrenta a Dios es consumido como hojarasca, fugazmente por el fuego. El estruendo, imaginad, lo hemos leído hace un momento en Apocalipsis y se nos recuerda en este versículo, el estruendo de los carros, dispuestos a luchar. El profeta, en definitiva, está alarmando al pueblo. ¿Desde dónde? Desde su atalaya. No sé si recordáis, la atalaya es un edificio alto que normalmente se ponía en las cumbres de las ciudades para advertir de un peligro inminente que se acerca. El profeta está alarmando al pueblo desde su atalaya del futuro. Les está diciendo, reaccionar hoy, y nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. En definitiva, el orgullo del hombre será aniquilado. Y mirad cómo lo describe Isaías en el capítulo 13. Isaías, capítulo 13, versículos del 6 al 8, lo describe de la siguiente manera. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. Versículo 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. En definitiva, un ejército tremendamente coordinado, un ejército con una gran afectación, con un gran alcance, un ejército compacto, fuerte, unido y con solo un propósito, destruir. Versículo 8, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Ejército bien organizado, un ejército difícil de herir, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. ¿Cómo hacer frente a este adversario?, preguntaba. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. En definitiva, será imposible escapar
de este ejército. No hay hombre, no hay nada, ni muro que los detenga. Cuando Dios envía un juicio, nadie lo puede evitar. Los ejércitos que Dios usa conquistan, como todos sabemos, y son invencibles. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Un juicio no solo con afectación en nuestras vidas, es un juicio que tiene afectación debido a su grandeza en la propia naturaleza, en toda la creación, no solamente en el hombre. Y lo podemos ver, si alguien puede buscar Isaías capítulo 13, versículo 10. Otra persona que busque Apocalipsis 6, versículo 12. Y otra persona que busque Apocalipsis 8, versículo 12. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Gracias, Blanca. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Apocalipsis 6, versículo 12. Y cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Gracias, Elvira. El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz la tercera parte del día y asimismo de la noche. Gracias, Angelina. Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Este, como hemos dicho, es un ejército de Dios y es Él el que decide cuándo va a pasar todo esto. También hemos visto que si Él va delante de este ejército, nada ni nadie los puede detener. Y Joel les está diciendo al pueblo, volviendo a las dimensiones en las que hablábamos al principio, estas tres dimensiones que me gustaría que recordaseis. En primer lugar, en una dimensión local, ¿vale? Al pueblo concreto, en un momento de la historia concreto, les está diciendo: ¿estáis cansados de esta invasión de langosta? ¿Estáis cansados de esta sequía que hemos visto en el capítulo 1? Pues esperad a lo que viene. Lo que viene va a ser peor porque el pueblo camina en pecado. La segunda dimensión, la dimensión escatológica o profética, está hablando sobre un juicio sobre la tierra para juzgar al mundo que le ha rechazado. Y luego, por último, una dimensión personal, cada uno de nosotros. Dios nos está hablando. Nos recuerda al profeta que Dios no puede ser burlado. Nos hace un llamamiento a cada uno de nosotros, a que no nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si estás o estamos viviendo en pecado, tarde o temprano nuestro pecado nos va a alcanzar. Y recordemos que Dios va a traer un juicio buscando el arrepentimiento en nuestras vidas, como veremos en siguientes predicaciones. Y hoy es el día. A pesar de que como seres humanos somos amantes del mañana, hoy es el día en el que el Señor nos está llamando. Para terminar, me gustaría leer en Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1, versículos del 14 al 18. Mirad cómo se nos describe. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta
y de algazaras sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. 3 conclusiones que quiero que nos llevemos en esta mañana, muy sencillas. La primera de ellas, la tribulación viene. No es una fábula, no es un mito, no es una historieta, viene y se nos está advirtiendo. 2, el juicio de Dios es un juicio real. Por mucho que tratemos de escondernos, como hemos visto, como seres humanos, por mucho que tratemos de negar la existencia de Dios, no nos salvará de su ira. Y la última de las conclusiones, ningún hombre, ni nada, ni nadie puede hacer frente al ejército de Dios. Así que continuará, como dice. Vamos a orar. Sí, amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú nos hablas, nos hablaste también por medio de profetas, de ejemplos también en tu palabra de lo que acontecerá en nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos vivir en ti confiados, podemos vivir esperando con anhelo ese día, Señor, en el que tú reines, en el que tú gobiernes sobre esta tierra, Señor, donde tu justicia prevalezca sobre todo, Padre. Te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a analizar nuestras vidas, a no hacer oídos sordos a lo que hemos escuchado en esta mañana, Señor, y sobre todo a que tenga una afectación en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en definitiva, en entregar nuestra dirección y todo lo que ocurre en nuestra vida a ti, Señor. Depositarlo en tus manos con fe, Señor, y rogándote que tú nos dirijas, tanto personalmente como cada una de nuestras familias, como congregación también, Padre. Pedimos que bendigas este tiempo que hemos podido tener, que ahora nos acompañes en nuestra vuelta a casa, nos des una buena semana a cada uno de nosotros también, Señor, nos guardes en el hueco de tu mano, Padre, y nos acordamos también de los hermanos que están enfermos, están pasando un mal momento, como David, Ana y los chicos. Te pedimos que tú los guardes y restaures con tu poder, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.